daremos tiempo a alguna pregunta, si queda tiempo para ello, ¿vale? ¿Y por qué tenemos que hacer este estudio? ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, en primer lugar, no soy ningún experto en el tema, pero sí que puedo exponer las escrituras, al menos en 1 Corintios 7. Y tuve ocasión de dar un pequeño mensaje de ánimo y de apoyo a David Burr y Margarita en su 50 aniversario sobre este texto. Y bueno, pues creían que era adecuado pues que podamos compartirlo también aquí, ¿vale? Porque es un texto que nos va a hablar del respaldo de la Biblia y del respaldo de Dios tanto al matrimonio como a la soltería, ¿vale? Y vamos a verlo. Entonces el texto es un poco largo, no vamos a entrar en detalle en todo, es imposible, en 50 minutos, y tampoco es posible abordar todas las distintas casuísticas que existen dentro del matrimonio, del divorcio, de la soltería, ¿vale? Todo el espectro que hay es imposible abordarlo en 50 minutos, así que intentaremos centrarnos en lo que nos dice el texto, ¿vale? Y de ahí sacar algunos principios que nos sirvan para nuestra vida y para lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a proceder a leer el texto, que es 1 Corintios 7, entero, y así lo refrescamos, ¿vale? Me voy a quitar el bozal. Muy bien. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, o cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llame a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado.
Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Muy bien. Hasta aquí el texto, como vemos es bastante largo, y vamos a intentar ver algunos principios que son básicos en el texto, ¿vale? Y que son importantes en cuanto al matrimonio y la soltería. A ver si esto se... Ahora no va. A ver si es poniendo esto aquí. Un segundo. Si no, lo paso desde aquí. Bueno, no pasa nada. Muy bien. Una pequeña introducción a este texto que hemos leído. En primer lugar, el texto de 1 Corintios 7 no es un tratado completo sobre el matrimonio y la soltería, aunque dice grandes principios, como hemos dicho, pero no es un tratado que pone en orden todas las situaciones que pueden haber en la vida y en cada cultura. Son casos particulares propios de la Iglesia de Corinto, de los cuales sacamos principios generales de aplicación universal. Hay un contexto de aprobación social mayoritaria del matrimonio. Esto en la cultura, ¿vale? En la cultura de entonces había una aprobación general sobre el matrimonio, ¿vale? La percepción o los pensamientos tanto de la cultura grecorromana como de el mundo judío. Ya no sé dónde está mi ratón. Vale. Muy bien, pues en el mundo antiguo habían distintas opiniones sobre el matrimonio y la soltería, aunque la corriente mayoritaria, como estaba diciendo, tanto en el mundo grecorromano como en el judaísmo, es que el estatus normal era el matrimonio. Eso era lo comúnmente aceptado, lo agradable. El celibato era condenado por algunos filósofos de la antigüedad y considerado como pecado por muchos maestros judíos, que consideraban el llamado a llenar la tierra como un mandamiento para todo hombre y para toda mujer, y además consideraban el matrimonio como el refugio de los pecados sexuales y distracciones. Así que esto eran las corrientes mayoritarias de opinión. Sin embargo, había algunos grupos de filósofos y sectas religiosas minoritarias, y también algunos grupos judíos, como por ejemplo los esenios, si habéis oído hablar de ellos, y de los del Qumran, que para ellos el celibato era considerado una virtud o incluso una obligación para ser verdaderamente espiritual.
¿vale? Así que dentro de todo el mundo grecorromano, incluido el judaísmo, hay una corriente mayoritaria, pero vemos que es algo también heterodoxo, hay distintas opiniones o lugar para poder disentir de la opinión general. Además, hay que decir, y esto es importante para el texto, que algunos filósofos consideraban el matrimonio una distracción a la verdadera virtud, ¿vale? Y lo rechazaban. Sin embargo, consideraban liberar el deseo sexual con prostitutas algo aceptable porque pues, no te presentaba una ligadura para ti y además pues, liberabas tensiones, ¿vale? Por decirlo de esta manera. Así que, como veis, hay distintas opiniones un tanto estrambóticas, ¿no? Vale, esta pincelada nos ayuda a ver un poco el contexto cultural de la carta de Primera de Corintios y además voy a pasar la pantalla y además nos recuerda que el contexto eclesial, ¿no? De la comunidad de la iglesia en Corinto era también un contexto complicado en cuanto a la inmoralidad sexual. Si recordáis en la carta, acaba de decir antes del capítulo 7 que hasta alguien se ha casado con su madre y luego justo en los versículos anteriores del capítulo 6 está recordando que unirse con una ramera es una aberración porque somos cuerpo del templo del Espíritu Santo y quedamos unidos a ella, ¿vale? Así que esto lo acaba de decir en el capítulo 6 y de repente pues viene en el 7 esta frase que dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Vale, solo una cosita más antes de meternos en el párrafo. Para quien le gusten estas cosas, ¿vale? Hay una posible estructura de quiasmo en todo el capítulo 7, ¿vale? Encontraríamos el respaldo a la pareja, que van del versículo 1 al 7a, con su contrapunto, el respaldo a la soltería, ¿vale? Que sería del versículo 25 al 40. Y en medio, la parte central, sería el respeto a la situación de cada persona, tal y como Dios lo ha llamado. ¿Vale? No entro a más detalles. Hay algunas cosas que quizás se podrían mejorar de este quiasmo, no es mío, pero sirve de ayuda, ¿vale? Una primera parte de respaldo al matrimonio, una última parte de respaldo a la soltería y una parte central en la que va a hablar de aceptar la situación en la que estamos. Muy bien. Ahora sí, ¿vale? La primera parte, un don de Dios y el respaldo al matrimonio. ¿Vale? Veíamos que decía el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Así que esta frase parece que es algo que le han dicho, que le estaban afirmando o que le estaban preguntando, y el apóstol Pablo en este momento corrobora lo que están diciendo ellos, ¿no? Es bueno no tocar mujer. Ahora, ¿qué significa no tocar mujer? ¿Vale? Muy bien, han habido distintas propuestas, pero la frase tocar mujer era una forma de hacer referencia a las relaciones sexuales, aunque relaciones sexuales con quien no es tu mujer, ¿vale? Aunque también puede significar casarse, no es lo más probable en su uso aquí. Hay otras frases utilizadas que contienen esa idea, ¿vale? Una de ellas es tener mujer, ¿no? O adquirir vaso, ¿vale? Que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Así que hay otros usos más normales, más apropiados para decir casarse. Y no tocar mujer o tocar mujer es tener relaciones sexuales con una mujer, ¿vale? Si esto es lo que quería decir el apóstol Pablo, que es lo que más probable parece aquí, estaría corroborando la cita, estaría diciéndoles a los corintios que le han escrito sobre este tema: sí, estáis en lo cierto, es bueno para el hombre no tocar mujer. Ahora bien, ahora va a matizar esto. Esto es válido, pero no es válido dentro del matrimonio. ¿Os acordáis que hemos dicho que habían algunos filósofos que aceptaban el tener encuentros con prostitutas y que esa era también un problema que había en Corinto, ¿vale? Porque en el capítulo 6 al final habla precisamente de eso, ¿no? ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Vale? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Esto lo acaba de decir ahora, ¿vale? O sea, que ella acaba de condenar esta práctica de tener encuentros con prostitutas que se daban en la iglesia de Corinto. Así que ahora vuelve a reiterar esta afirmación. Es evidente que Dios no quiere
que tengas encuentros con prostitutas, estés o no casado, y lo que va a hacer es una excepción, porque había una problemática dentro de la iglesia de Corintios, es que muchos de ellos estaban diciendo pues que casarse o tener relaciones sexuales en cualquier ámbito con cualquier mujer, aún dentro del matrimonio, es de menor grado, ¿no? Es menos espiritual. Y que lo más espiritual es no tener ningún tipo de relación sexual, incluido el matrimonio. Por eso el apóstol Pablo dice, estáis en lo cierto, pero esta frase hay que matizarla, porque esto no es correcto dentro del matrimonio. Muy bien. Así que Pablo, en los siguientes versículos, del 2 al 7, dice un rotundo no al celibato dentro del matrimonio. De hecho, va a decir que como concesión, ¿vale?, os permito que por algún tiempo y de común acuerdo estéis separados para orar, ¿vale? Pero dice esto que sea de tiempo muy corto y solo con este propósito, ¿vale? Porque Satanás puede tentaros y engañaros. Así que por razones de espiritualidad, ¿vale? Luego hay otras razones en el matrimonio que puede no tener relaciones, pues porque uno de los cónyuges está enfermo o por cualquier situación, ¿no? Hay situaciones. Pero el hecho de pensar que es más espiritual el no tener relaciones sexuales y que el celibato es una vía mejor para ser espiritual y para estar más con Dios, esto es un rotundo no de parte del apóstol Pablo dentro del matrimonio. Y como digo, pues dice 3 razones en el texto. La primera de ellas es que debido al contexto inmoral en el que viven, y que sin duda puede y afecta a sus propias vidas, porque no están exentos ni de la cultura ni de la iglesia, pueden estar tentados a la inmoralidad, ¿vale? Porque ese es su contexto. Así que deben liberar sus deseos sexuales con sus cónyuges, ¿vale? Tanto ellos como ellas. Dice el versículo 1, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es más, además dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido, ya que ninguno de ellos tiene autoridad sobre su cuerpo, sino que el cuerpo es del otro. Así que les está diciendo que, por un lado, la inmoralidad sexual es un peligro y tienen que satisfacer sus deseos sexuales dentro del matrimonio, esto es lo establecido por Dios, pero que además no es un derecho el negar la relación sexual a su cónyuge, porque precisamente es una relación de amor y de entrega, y por lo tanto unos a otros se han de satisfacer y han de tener en cuenta las necesidades del otro. Esto, de nuevo, no vamos a los extremos de la dictadura del otro, ¿vale? Ahí, a veces uno está enfermo o está cansado, cualquiera de estas cosas que pueden ser válidas, ¿vale? Pero entendemos el principio, ¿vale? No puedes decir que, te hago célibe aunque tú no quieras, porque yo no quiero tener relaciones dentro del matrimonio, pues tú te aguantas y eso, ¿no? O lo uso como moneda de cambio, otras cosas que pueden haber, ¿no? Como fastidio dentro del matrimonio o estas cosas que suceden, ¿vale? Así que, ni por la inmoralidad sexual, ni porque no tenemos derecho a privar al otro, porque precisamente el matrimonio consiste en darse al otro, en un amor, en una entrega de igual a igual, en ese sentido, tampoco hay derecho. Así que 2 motivos: no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de mi cónyuge, la inmoralidad sexual a este punto. Nota breve y pequeña dentro de todo esto. Si os fijáis, el apóstol Pablo acaba de igualar al hombre y a la mujer en los encuentros, en la relación sexual los unos con los otros. Esto es muy novedoso dentro del contexto en el que estaba el apóstol Pablo, porque normalmente era el hombre que tenía el derecho, digamos, la potestad de tener la relación cuando él quisiese y cuando no, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque la Biblia no tiene ningún problema en decir abiertamente cuando hay una relación de igual a igual en roles y cuando no, ¿vale? Porque sabéis que hay algunos círculos que dicen que Pablo era machista, que la Biblia hay que entenderla culturalmente en su momento, y todas estas justificaciones para intentar defender la ideología de género o cualquier otro de estos temas que están en la actualidad. Sin embargo, encontramos que la Biblia es radical con su tiempo cuando tiene que serlo, y sin embargo pues no lo es en otras circunstancias, ¿vale? Cierro el paréntesis, ¿vale? Y continuamos. El tercer punto, por último, no se debe ignorar la obra satánica y su especial capacidad para destruir vidas. Y el sexo es una de las principales armas de actividad satánica para la destrucción de vidas, tanto de solteros
como de casados. Los casados viven también bajo la tentación, la culpa, la adicción, si no se cuidan y viven las cosas en el Señor, ¿vale? La adicción a la pornografía dentro de los matrimonios es algo muy extendido, no solo en el mundo no creyente, sino también en el mundo creyente, ¿vale? Como ejemplo, ¿vale? La culpa en cuanto a adicciones o en cuanto a otros problemas sexuales. Satanás sabe que es un punto débil y lo va a usar en cualquiera de las circunstancias, ¿vale? Entre solteros y casados, pero también en los casados. Y por tanto, cuando se separan para orar, hay un doble peligro de caer en tentación en este sentido. Y esto no es poca cosa, ¿vale? Esto no es algo a tomar a la ligera, ¿no? Tener pensamientos ingenuos en el sentido de decir, bueno, ya estamos casados y ya nunca más vamos a tener problemas con la sexualidad, ¿vale? Los problemas sexuales y de cualquier otra índole no se curan de la noche a la mañana por casarte, ni mucho menos, ¿vale? Sino que más bien tú llevas tus problemas al matrimonio porque tú sigues siendo la misma persona en ese sentido, ¿no? Así que es muy importante recordar esto. Satanás sabe muy bien dónde atraparnos. Y una de las oportunidades que tiene es precisamente dentro del matrimonio cuando hay periodos de abstinencia. Recuerdo un libro en el que Charles Swindoll comentaba cómo una de las prácticas que tenían él y su esposa antes de que él emprendiese un viaje solo en conferencias, en una gira de conferencias y estuviesen un tiempo separadas, era pues tener relaciones sexuales previamente antes de partir, ¿vale? Para que la necesidad en un sentido y la capacidad de tentación satánica bajase. Eso lo narra él en un libro y me parece una estrategia sabia a la hora de hacerlo, ¿vale? Simplemente es un ejemplo, ¿vale? De no ser ingenuos, ¿vale? Y de no pensar que pues nunca nos va a pasar nada y no prepararnos, ¿vale? Contra la lucha de alguien, Satanás, que sí sabe que eso puede ser un problema para nosotros, ¿vale? Así que estos tres motivos, ¿vale? No al celibato en el matrimonio por el contexto inmoral, porque el matrimonio es una cuestión de entrega del uno al otro y por la actividad satánica que tenemos que tener siempre en cuenta. Ninguna de estas tres cosas solo pertenecen a la cultura de aquel momento, ¿vale? Que sí que son totalmente aplicables a nuestra realidad como matrimonios casados, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde Dios? Vale. Y por último, eso sí, el apóstol Pablo pues dice, sin embargo yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Y esto es absolutamente clave en todo el pasaje de 1 de Corintios 7 y en todo lo que tiene que ver con el matrimonio y la soltería. Son regalos de Dios. Y así hay que ver cada estado. Y este es el mensaje que os voy a compartir en esta sesión. Cualquiera de los dos estados son dos estados válidos delante del Señor porque precisamente provienen como un regalo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Así que, y como iba a decir, o como ha dicho el apóstol Pablo constantemente, si ese es tu estado o el estado en el que seas, es un estado que Dios te ha regalado. Y por lo tanto, recíbelo como un regalo, con contentamiento. Ahora iremos viendo si se puede cambiar o no se puede cambiar en este estado, de soltero a casado, de casado a soltero. Pero recíbelo y vívelo como un regalo de parte de Dios para tu condición en el momento presente. Muy bien. Pasamos. Vale, la siguiente sección, ¿vale? Del 8 al 16, aunque del 8 al 25, aunque pone ahí del 16, lo alargamos hasta el 25. El deseo de lo que no tengo, ¿vale? Y ahora va a tratar específicamente con este problema el apóstol Pablo de personas que están en una situación y sin embargo están deseando estar en la otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a pensar que la otra opción siempre es mejor que la que yo tengo, ¿vale? Y solemos ver las virtudes del otro estado y sin embargo nos olvidamos de las virtudes de nuestro propio estado y tendemos a desear lo que no tenemos. Vamos a decir que desear casarse si estás soltero no es malo, no es pecado. Pablo va a decir que desear estar soltero si estás casado sí que es pecado, ¿vale? Pero no la inversa. Pero la idea que está aquí detrás en este texto es la idea de conformarse, de contentarse, no de resignarse, sino de contentarse delante de Dios con el momento presente que Dios
te ha dado. Dice el versículo 8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Vale? Así que esta es lo bueno para ellos. Si eres soltero, si eres viuda, es bueno quedarte así, quedarte en ese estado. No hay ningún problema. No hay nada negativo, peyorativo, no eres menos persona por quedarte soltero, no eres menos hijo de Dios por quedarte soltero o permanecer sin casarse. Ahora, dice el apóstol Pablo inmediatamente, versículo 9, que si careces de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es decir, hay un método, al menos uno, hay seguramente más, pero al menos uno, dice el apóstol Pablo, para saber si yo tengo el don de celibato o no lo tengo. ¿Cuál es? La falta de dominio propio. ¿Vale? De hecho, esto ya lo ha argumentado en el versículo 5 a los casados, ¿no? No os separéis, ¿por qué? Porque como estáis casados, tenéis falta de dominio propio. ¿Vale? Les ha dicho a ellos. Y ahora vuelve a decir que este es un indicativo, ¿vale? No es el único, pero es un indicativo importante, la falta de dominio propio, para saber si uno tiene el don de soltería o el del matrimonio, ¿no? Muy bien. Ahora les dice lo mismo, pero al revés, a los casados. Tenemos el versículo 10 y 11 que dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Así que tenemos a personas casadas que desean separarse. Y dice el apóstol Pablo que absolutamente no. ¿Vale? Esto no puede ser así y no hay que tener este deseo de casarse, de separarse. Estamos dentro del contexto de 1 de Corintios, de personas que están diciendo que la sexualidad o las relaciones o el estar casado es de menos estatus, es de segundo orden dentro del cristianismo, dentro de la vida espiritual, y que lo importante es vivir vidas santas y célibes, ¿no? Lo que está diciendo aquí es precisamente que no. Y lo dice en base a lo que Jesús mismo ha enseñado en cuanto al divorcio. Cuando le preguntaron que si es bueno para el hombre divorciarse por prácticamente cualquier motivo, y Jesús contesta que no. Da la excepción de a que no ser por causa de adulterio, pero en cualquier otro motivo es mejor permanecer casado. ¿Vale? Porque si no haces que adultere la mujer o el otro. No vamos a comentar el texto de Mateo porque hay también mucho que debatir, nos llevaría muchas sesiones, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que está haciendo referencia a Jesús y que lo está aplicando al contexto en el que está ahora hablando el apóstol Pablo. Y de nuevo dice otra cosa que parece bien obvia, al menos para nosotros, es otro indicativo de no tener el don del celibato es que estás casado. ¿Vale? Eso ya, es decir, las circunstancias te tienen que hacer deducir, ¿vale?, que no tienes ese don porque precisamente estás casado, ¿vale? Así que no tienes ese regalo de Dios. Por lo tanto, no lo busques. Eso es lo que está queriendo decir esta sección. ¿Por qué? Porque, como decíamos, o como decía al principio, este es uno de los problemas que siempre tenemos como creyentes, y es que siempre pensamos que la vida de los demás es mejor, es más fácil, es más sencilla. Nos fijamos en los que nos falta y aumentamos, potenciamos las virtudes o las ventajas del otro estado, obviando siempre las dificultades, ¿no? Vemos una foto de una persona y decimos, mira, este tiene esta virtud, esta tiene esta otra, y qué maravilloso, y qué fantástico es, y sin embargo muchas veces obviamos los problemas, ¿no? Y cuando usamos una comparativa de este modo para sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, siempre lo hacemos exponenciando la parte mejor de esa persona y cogiendo tu parte más difícil con la que luchas, ¿no? Y no es una comparación ni mucho menos equitativa ni justa. ¿Vale? Y podemos decir que él tiene la vida más fácil porque por su genética, por su carácter, por su educación, por su cultura, por su raza, por su estado civil, por sus dones, etcétera, etcétera. Siempre los otros tienen la vida mucho más fácil que nosotros y nosotros tenemos unos problemas enormes, ¿vale? Esto el apóstol Pablo está diciendo que no, que lo que Dios te ha dado es un don. Y esto es aplicable a cualquier otra cosa. Tu carácter, tus genes, tu familia, tu historia, tu cultura. Dios te ha dado estas circunstancias para llevarte hasta Él y para hacerte crecer en santidad. Y esto es un don, es un regalo de Dios, ¿vale? Y no hay que verlo solo en el aspecto negativo, ¿vale? Aunque hayan dificultades, que no las obviamos. Muy bien. Vale, y enseguida tenemos
Vale, ya llevamos por y media. Vale, del versículo 13 al 16, una exhortación, un consejo, un ánimo a quedarse siempre dentro del matrimonio, siempre que sea posible. ¿Vale? Lo que hay que buscar es no separarse, sea cual sea la circunstancia, hay que intentar permanecer en ella. Y da el ejemplo, ¿vale?, de las personas que se convierten estando casadas y que entonces el otro cónyuge no es creyente. Así que dice que por vuestra parte intentar no separaros, ¿vale? Porque de nuevo podía estar el pensamiento detrás de, bueno, yo estoy casado con un no creyente, esto va a entorpecer mi vida espiritual, me va a hacer menos santo y necesito separarme, ¿no? Porque la otra persona no es creyente y cómo voy a compartir mi vida con un no creyente en ese estado, ¿no? Y el apóstol Pablo está diciendo que no, si te has llegado a esta circunstancia, no te separes, sino que si la otra persona quiere, si el no creyente consiente en vivir contigo, quédate. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. La primera es porque si tienes hijos, tus hijos serán santificados, es decir, va a haber una persona que va a estar orando por ellas, que va a estar enseñándoles, que va a estar cuidándolos. De la otra manera, esos hijos quedarían sin santificar. No dice salvar, pero sí dice que las operaciones, la obra de Dios persiguiendo a esta persona y poniéndolas bajo sus brazos está cuando al menos uno de los dos es creyente, ¿vale? La otra es que hay una posible conversión del cónyuge, ¿vale? ¿Cómo sabes tú si con el tiempo, por tu comportamiento, como dice en otro momento el apóstol Pedro, esa persona que es tu cónyuge se va a convertir y va a darse cuenta de tu vida santa, de tu devoción, de tus valores y se va a entregar a Cristo? Como no lo sabes, no es una promesa, pero dice, como no lo sabes, mantente casado. Ahora, esto no es una puerta a salir con no creyentes, ¿vale? Esta es otra circunstancia muy distinta, ¿vale? Son matrimonios donde uno de los dos se convierte, ¿vale? Cuando salir con no creyentes, dice en el versículo 39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, que está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Así que no hay opción, si queremos cumplir la voluntad del Señor, de salir con no creyentes agradando a Dios. Porque cualquier intento de salir con alguien, bíblicamente es visto para casarse, no para pasar el tiempo, y por lo tanto tiene que ser con alguien hecho en el Señor. ¿De acuerdo? Así que todos estos noviazgos evangelísticos y con excusas para salvar a la otra persona son un error de planteamiento y están en contra de la voluntad del Señor, que no quita que Dios pueda haber hecho misericordias, ¿vale? Y seguro está diciendo, pues yo conozco a este y al otro que lo lleva al Señor. Dios tiene misericordia, pero no es el plan del Señor el que salgas con una persona no creyente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es un llamado, ¿vale?, a permanecer en la situación en la que estamos con todo el tema o el ejemplo que pone de la esclavitud, ¿vale? Vale, eso sí, fuiste llamado siendo esclavo, dice el versículo 21, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Es decir, el énfasis del apóstol Pablo es que Dios te ha llamado en la situación en la que estás, seas esclavo, seas libre. Fijaos que ser esclavo es una situación difícil, pero dice, está bien, no hay ningún problema con ello. Tú perteneces al Señor, tú eres de Dios y por lo tanto no busques o no hay ningún problema con que tú seas esclavo. Conténtate en la situación en la que Dios te ha llamado. Pero, dice, no prohíbe la mejora de la situación. Es decir, si tú puedes encontrar tu libertad, pues prefiérelo. Pero no estés amargado por la situación en la que Dios te ha llamado. Y esto es aplicable también al hecho de la soltería, ¿vale? Si deseas casarte y entiendes que no tienes el don, no haces mal. Y esto lo va a refrendar ahora mismo el apóstol Pablo un poco más adelante, ¿vale? Puedes cambiar de estatus siempre que es para mejor y en el Señor, pero la idea es que en tu estatus, en tu condición, sea cual sea la que estás, es un don de Dios, es un regalo de Dios, Dios te ama así, Dios te ha llamado así, Dios te conoce y puedes cumplir los planes y los propósitos de Dios que Él tiene para tu vida en esa condición. Muy bien, y vamos ya rápidamente a la última sección. Respaldo a la soltería, ¿vale? Del versículo 25 al 40. En primer lugar, hay un respaldo y dice 3 cosas que son importantes para ser soltero y permanecer como soltero,
Versículo 26, creo pues que esto es bueno, el mantenerme soltero, en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Presente aflicción. El problema con esto es que no se sabe a qué se refiere el apóstol Pablo con presente aflicción. Presente aflicción es una aflicción, es una persecución que más o menos general dentro de la situación en la que se encontraba en ese contexto. Es una persecución local, ¿no?, propia de la ciudad de Corinto o de las ciudades de las circunvecinas que no tenemos constancia o registro. Puede ser debido a la situación de inmoralidad sexual o a enfermedades que había o al hambre quizás. No sabemos exactamente cuál es la presente aflicción, pero sí nos sugiere que a veces hay aflicciones que son más difíciles de vivir estando casado que estando soltero, porque tienes la preocupación por el otro y puede ser un contexto difícil que uno pueda vivir. Ahora no me sale el texto de Mateo cuando dice que hay de las que estén encinta, ¿no?, en los momentos de gran aflicción, ¿no? Hay de las que estén pariendo, hay de las que estén teniendo hijos en momentos donde va a haber un verdadero caos. Es terrible tener que ver cómo mueren tus hijos en un contexto de una guerra, ¿no?, por ejemplo, o en las palabras bíblicas, estrellar los bebés contra la pared, ¿vale? Esa práctica que se hacía antiguamente, ¿vale? Entonces vivir eso es algo terrible, ver cómo muere tu cónyuge o tus hijos son situaciones terribles, o cómo pasan hambre, cómo sufren, y dice que eso es una aflicción que el soltero se evita en un sentido, ¿vale? Así que aquí un punto de respaldo o de ventaja que puede tener la soltería. El segundo punto es que la venida de Cristo y la necesidad de redimir el tiempo. El segundo punto va muy ligado al tercero, pero dice el versículo 29, «Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran», y etcétera, etcétera. Los que viven de una manera, que lo hagan como si no lo hiciesen. Porque tienen que tener en mente que Cristo viene ya, y que lo importante es vivir para el reino de Dios. Y que sea cual sea la circunstancia en la que estemos viviendo o lo que estemos haciendo, seamos conscientes de esta realidad de la venida de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque hemos de vivir en toda circunstancia para la gloria de Dios y no siendo atribulados o no dejándonos llevar por la realidad presente. A veces vivimos tan angustiados, tan agobiados por lo que sucede en el presente, que nos olvidamos del reino y de la gloria de Dios. Podemos estar tan preocupados por el COVID, por ejemplo, algo de hoy en día, que nos olvidemos del reino de Dios y de vivir para Dios, y que vivamos bajo un temor o una angustia tremenda, y nos olvidemos de que estamos aquí viviendo para Cristo, que Cristo viene ya, que vamos a tener que comparecer contra Él y que es mejor poder ofrecer buenas obras que una vida perdida en cosas que no aprovechan. Y el otro punto que es muy cercano a este, y es que el no creyente tiene un bonus extra de tiempo para dedicarlo al Señor. ¿Vale? Dice, versículo, «Mas quiero que estéis libres de preocupación, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer, y a la inversa». Así que, ¿qué ventaja tiene el soltero? Aparte de lo que hemos dicho, que tienes un tiempo extra que los casados no tenemos, ¿vale? Y esto es así, es ineludible, no hay vuelta de hoja. Si estás casado, tienes menos tiempo para dedicarle al Señor, y si tienes hijos, aún menos tiempo tienes para el Señor. Y las cosas que yo podía hacer cuando estaba soltero, no las puedo hacer ahora estando casado y teniendo hijos, ¿vale? Y hay muchos libros que me gustaría leer y muchas cosas que estudiar y no las voy a hacer nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy casado. Quiero decir que es una ventaja, ¿vale?, sobre los casados, el tiempo extra que Dios os ha dado. No voy a decir que todo es felicidad en el mundo de la soltería. Ya sé que hay otras dificultades que enfrentáis, ¿vale? Pero esta ventaja es una ventaja muy importante. Podéis dedicar más tiempo a servir al Señor, a distintos ministerios, a distintos estudios, a crecer en el Señor. Podéis hacerlo cuando, en un sentido, vosotros mismos dispongáis de vuestro horario, de vuestros tiempos, sin tener que tener en mente a otra persona en cómo agradarle y en cómo encajar lo que tú quieres hacer con el otro cónyuge. Así que eso es una bendición que Dios te ha dado en este estado. Por lo tanto, aprovéchalo bien para agradar al Señor y para vivir para Él.
Vale, esto lo hemos dicho, desear casarse no es pecado, versículo 28, pero si te casas no es pecado, y si una doncella se casa, aunque hay una recomendación de no casarse. Desear divorciarse sí, que ya lo hemos visto. Opciones lícitas, y al final, los últimos versículos del 36 al 40, muy rápidamente, son opciones lícitas de elección, sobre si te casas o si no te casas. La primera es difícil, no vamos a entrar porque no hay tiempo, pero no aparece la palabra hija en el texto griego, ¿vale? Yo he leído hija porque en mi Biblia lo ponen como una ayuda al entendimiento del texto, pero la palabra hija no sale, dice su virgen, y puede ser de un padre a una hija, o puede ser de alguien, de un novio comprometido, sobre su virgen, sobre su comprometida. ¿Vale? Sobre esto hay muchos argumentos a favor de uno, muchos argumentos a favor de otro, no entramos, ¿vale? Que sepáis que están las dos opciones y que sea lo que el texto se refiere, está diciendo que hay dos opciones lícitas, ¿vale? O casarse o no casarse, y que las dos están bien si se hacen delante del Señor y para la gloria del Señor, y si tienes libertad y no estás bajo presión. La otra opción es de si eres viudo o viuda, y ya no estás ligado a tu marido, y por lo tanto tienes de nuevo la opción plenamente libre de casarte o no casarte, y no habrás pecado haciendo ninguna de las dos cosas, no hay ninguna opción mala, aunque de nuevo Pablo es soltero o viudo, no se sabe, y él quiere que tengáis ese tiempo para servir al Señor, y es su recomendación también. Muy bien, sé que ha sido un poco rápido, ¿vale? Pero esta es la conclusión de lo que os quería compartir. Eres un creyente pleno en la situación en la que estás. Si estás casado o te vas a casar, que sepas que Dios está contigo. Dios aprueba el matrimonio, Dios quiere que el matrimonio sea un reflejo de la gloria de Cristo, que sea un ejemplo al mundo de cómo vivir un hombre y una mujer que agradan a Dios y que aman su nombre y que le buscan. Y una de las grandes cosas, aunque aquí creo que los únicos casados ahora mismo somos tú y yo, pero una de las grandes cosas es no divorciarte. Y esto hay que decirlo alto, claro, y celebrarlo. Gloria a Dios por los matrimonios que no se divorcian y que además se aman y quieren agradar a Dios. Cada vez es más difícil encontrar a matrimonios largos que se aman el Señor y que dan gloria a Dios con su vida. Así que, David, gloria a Dios por vuestro matrimonio. Celebramos el 50 aniversario de ellos, y es una bendición poder verlos y poder ver cómo viven el matrimonio y cómo son de ejemplo para muchos otros que vamos detrás. Pero en el día de hoy hay presiones enormes para separarte y para divorciarte, por distintos motivos, ¿vale? Y no entramos, como digo, en todos los problemas. Pero por favor, que no sea la primera opción. Si acaso la última y como mal menor si tuviese que ser, ¿vale? La primera opción es reconciliarte, es buscar al Señor, es agradar al Señor manteniendo un matrimonio santo, agradable. Ese es el deseo de Dios en el matrimonio. Así que no busquemos otras fórmulas. Hacerlo en el amor del Señor, para agradar al Señor y según los patrones que Dios da. Y en este texto de 1 Corintios acerca de las relaciones sexuales. No son malas, no son pecaminosas, se pueden tener en el matrimonio, agradan a Dios, y no eres menos espiritual por tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. El celibato no es superior, los casados, aunque tengan menos tiempo, no son creyentes menores, no son personas espirituales de segundo rango en el reino de Dios, sino que sirven a Dios en su contexto para la gloria de Dios y como Dios les ha dado. De la misma manera, ¿vale? ¿Qué sucede con los solteros? Pues para ellos también hay un claro mensaje de Dios. Bajo ningún concepto podéis consideraros tampoco cristianos de segunda, o que vuestras vidas o ministerios sean de menor consideración por el hecho de no estar casados. Y esto a veces también hay cierto peligro en las iglesias, de que si eres soltero, pues no vales tanto, ¿no? O casi como que tienes un problema, ¿no? O tienes una mancha, o tienes una tara que, por la razón que sea, pues quizás llegues a considerar o puedas considerar que no vales tanto para Dios, y esto es contrario al deseo de Dios.
vales exactamente lo mismo, y si situación es esta es porque es un don de Dios, a no ser que en el futuro Dios quiera que te cases, pero en el momento en el que estás es un don de Dios. Sirves a tu rey en la circunstancia en la que estás, y es una circunstancia para darle gloria, para aprovecharla al máximo, para redimir el tiempo, porque no sabes lo que deparará el futuro, y Dios te ha regalado este tiempo para servir al Señor y para obrar y llevar gran fruto para Jesucristo, para que Jesucristo se regocije en el fruto y en la vida que tú estás llevando delante de Dios. Evidentemente tenéis las ventajas de no tener que estar preocupados por casaros, es decir, por vuestro cónyuge, por vuestros hijos, que son preocupaciones constantes que los padres llevamos todo el día y noche, así que eso es un ahorro en vuestra mente, en vuestro eso. No significa que amar a los hijos sea algo malo, ni mucho menos, es una bendición enorme, pero estoy mirándolo desde el lado de la ventaja que tenéis en ese sentido. Esto no quita que tengáis unas desventajas, evidentemente, respecto a los casados, ¿vale? En el área de la compañía, en el área del apoyo emocional, en el levantarse el uno al otro cuando uno está caído, en el de las relaciones íntimas, ¿vale? Pero necesitáis la omnipotencia del Espíritu Santo para que seáis fieles a Dios en vuestro estado. La misma necesidad que tiene un casado para vivir su matrimonio en santidad delante del Señor. Cada uno de nosotros, en el estado en el que estamos, dependemos de la omnipotencia, de todo el poder del Espíritu Santo, transformando nuestra vida y capacitándonos para ser fieles en nuestro contexto. Tú, como soltero, como soltera, vas a vivir unas situaciones y unas problemáticas distintas al de un casado. Pero tanto tú, soltero o soltera, como yo, o casado o casadas, necesitamos el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, la compasión de Dios para vivir nuestra situación en el contexto en el que estamos.